Este pedazo de papel es un insulto a mi banco y a cada cliente decente que está aquí. La voz del gerente, Arthur Finch, cortó el zumbido de la sala del mediodía como acero frío. La conversación se apagó. Decenas de miradas se dirigieron al mostrador de madera oscura, donde una mujer vestía un sencillo suéter de cachemira y vaqueros. No parecía alguien que insultara a un establecimiento tan respetable. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, y solo en sus profundos ojos oscuros se percibía un atisbo de cansancio por la larga espera en la fila. La mujer se llamaba Eleanor Vance. Había acudido a la sucursal de Boston del Meridian National Bank para cobrar un cheque de $25,000. Era una transacción financiera rutinaria que había realizado decenas de veces en otros lugares, pero hoy algo salió mal. La joven cajera, al ver el importe, parpadeó asustada. Le dio varias vueltas al cheque, lo sostuvo bajo la lámpara y mordiéndose el labio, susurró: «Un momento, señora, llamaré al gerente». Y allí estaba él, frente a Eleanor, Arthur Finch, un hombre de mediana edad, con un corte de pelo perfectamente peinado, vestido con un traje caro que le sentaba como una segunda piel. Sostenía el cheque entre dos dedos, con expresión de disgusto, como si fuera un trapo sucio. $25,000. Dijo con sarcasmo, mirando a los clientes que esperaban. Es una suma considerable. ¿Un premio de lotería? ¿O quizás una generosa asignación? Eleanor guardó silencio. Lo miró fijamente, firme. Su calma parecía irritarlo aún más que cualquier grito o indignación. «Escucha, querida», continuó Finch bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso, pero lo suficientemente alto como para que lo oyeran las filas más cercanas. Llevo 20 años en este negocio. Puedo identificar a un estafador a 1 kilómetro de distancia. Entras en uno de los bancos más prestigiosos de la ciudad, vestido como si fueras a dar un paseo por el parque y entregas un cheque que probablemente extendiste en la mesa de tu cocina esta mañana. Algunas personas en la fila rieron disimuladamente. Una señora mayor con sombrero negó con la cabeza con desaprobación, pero la mayoría observaba con curiosidad voraz, anticipando un escándalo. «Solo quiero cobrar mi dinero», dijo Eleanor en voz baja pero firme. Su voz era serena, sin temblores. «¿Tu dinero?», rió Finch con una risa corta y estridente. «Cariño, aquí no tienes dinero, solo tienes agallas. Creías que el joven cajero se asustaría y te daría el efectivo. Creías que nadie notaría una falsificación burda. La historia continúa. Comenta tu ciudad, dale a me gusta y suscríbete». Levantó el cheque a contraluz, aunque pudo ver claramente tanto la marca de agua como el sello auténtico de la empresa que lo había emitido. Eran dividendos de una pequeña empresa tecnológica en la que Eleanor había invertido años atrás. El papel era auténtico hasta la última letra, pero Arthur Finch ya había formado su juicio, basándose no en hechos, sino en los prejuicios que le aferraban el alma. Ante él no veía a un cliente, sino a un problema, un perturbador del orden establecido en su pequeño mundo de mármol y madera pulida. «Exijo que verifique la autenticidad de este cheque», dijo Eleanor con el mismo tono tranquilo. «Llame a la compañía que lo emitió. El número está en el formulario». «¿Exigir?», Finch arqueó las cejas. «¿Exigen aquí?». «En mi banco», miró a la multitud paralizada buscando apoyo. «¿Lo ven? Incluso me dice qué hacer. Esta mujer entra de la calle, intenta robarnos y luego lo exige». Dio un paso más cerca del mostrador, inclinándose hacia Eleanor. «Escúchame con atención. La gente como tú es una vergüenza para nuestra ciudad. Crees que puedes engañar al sistema, pero mientras yo, Arthur Finch, trabaje aquí, ni un solo céntimo de los inversores honestos caerá en manos de estafadores. ¿Entendido?».
Eleanor respiró lenta y profundamente, llenando sus pulmones de aire fresco y acondicionado. Miró el rostro contraído por la ira del gerente y vio en él algo más que un simple empleado arrogante. Vio en él el síntoma de una enfermedad, la arrogancia basada en las apariencias y los estereotipos sociales, una enfermedad contra la que había luchado toda su vida. «Estás cometiendo un gran error», dijo tan suavemente que solo él la oyó. Esta frase fue la gota que colmó el vaso para Finch. Decidió que era hora de pasar de las palabras a los hechos, ofrecer un espectáculo que empleados y clientes recordaran durante mucho tiempo, consolidar su reputación como un líder decidido e inflexible. «¿Un error?», gruñó. «Ahora te mostraré lo que es un verdadero error». Con estas palabras se dirigió a su escritorio, que estaba cerca. Sobre él, junto a un pisapapeles caro, había un pesado cenicero de cristal y un elegante encendedor de plata, regalo de un cliente agradecido. Un silencio resonante invadió la sala. Todos comprendieron que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Finch cogió el encendedor. El metal brilló fríamente a la luz de la lámpara. Apretó el botón y una pequeña llama surgió de la mecha. Sosteniendo el cheque con el brazo extendido, dirigió el fuego hacia la esquina del papel. «Esto», proclamó a toda la sala, «es lo que hacemos con el dinero falso en Meridian National Bank». El papel se incendió al instante. Llamas anaranjadas se elevaron con avidez, devorando las letras y los números. Eleanor observó sin pestañear cómo sus $25,000 se convertían en cenizas negras e ingrávidas. Finch retuvo el cheque ardiendo hasta el final y luego lo arrojó al cenicero, donde se consumió en segundos, dejando solo un montón de ceniza gris y el acre olor a humo. Arthur Finch miró a Eleanor con expresión triunfal. Esperaba cualquier cosa: lágrimas, gritos, amenazas, histeria. Esa sería la conclusión lógica de su actuación. Llamaría a seguridad y la mujer sería arrastrada a la calle en desgracia, ante las miradas compasivas o condenatorias de la multitud. Pero Eleanor Vance no hizo nada de lo que él esperaba. No derramó ni una lágrima. Su rostro no se contrajo de ira. Simplemente se quedó allí, mirando el cenicero donde su dinero se acababa de pudrir. Entonces miró a Finch. No había miedo ni odio en sus ojos. Había algo más, algo mucho más aterrador para él. Una calma gélida y distante, como si observara lo que sucedía desde fuera, evaluando cada movimiento, cada palabra, cada emoción. Respiró hondo y despacio. Sus hombros no se encorvaron. Su espalda permaneció perfectamente recta. Parecía que esta escena pública y humillante no la había afectado en lo más mínimo. Esta compostura confundió a Finch. Su triunfo de repente le pareció vacío y absurdo. El silencio en la sala se volvió opresivo en lugar de consolador. La gente no la miraba a ella, sino a él, y sus miradas pasaban de la curiosidad al desconcierto. ¿Por qué estaba tan tranquila? ¿De verdad se había equivocado? Pero ya era demasiado tarde para retirarse. Tenía que llegar hasta el final. «Y ahora», dijo, intentando recuperar la confianza en su voz, «te voy a pedir que abandones este lugar, inmediatamente, y que no vuelvas nunca más». Eleanor examinó lentamente la sala. Vio los rostros de la gente, confusión en el rostro del joven cajero, malicia en el de uno de los clientes, compasión en los ojos de una anciana. Miró brevemente la cámara de seguridad superior y luego volvió a mirar a Arthur Finch. Y entonces, por primera vez en todo este tiempo, sonrió levemente. No era una sonrisa alegre ni amable. Era la sonrisa de un cirujano que acababa de hacer un diagnóstico preciso y se preparaba para la cirugía. El silencio era tan completo que parecía que se podían oír las partículas de polvo depositándose en el suelo de mármol. La confianza de Arthur Finch, alimentada por el silencio de la mujer, se renovó.
Confundió su calma con estupor, con la parálisis de la humillación. Decidió que había asestado un golpe demoledor y ahora solo quedaba retirar a su oponente caído del campo de batalla. Se irguió, cuadró los hombros y alzó la voz para que se oyera en los rincones más recónditos de la sala. Como no lo entenderán así, tendremos que recurrir a seguridad, proclamó, dirigiéndose más al público que a ella. ¡Seguridad, por favor! Dos hombres con trajes formales azul oscuro que habían permanecido de pie junto a la entrada sin ser vistos, se apartaron de la pared y se dirigieron a su escritorio. Se movieron con rapidez y eficiencia, pero sin alboroto. Eran profesionales acostumbrados a diversas situaciones. El mayor de ellos, un hombre robusto de unos 50 años con canas en las sienes, se acercó primero. «Señor Finch, ¿qué le pasa?», preguntó en voz baja y tranquila. «Jefe de seguridad, Jones, esto no podría llegar en mejor momento», exhaló Arthur con alivio. «Esta ciudadana intentó cobrar un cheque falso. Se niega a abandonar el edificio. Solicito que la acompañe fuera del edificio y la agregue a nuestra lista negra, permanentemente». Jones volvió la mirada hacia Eleanor. Observó su sencillo pero caro abrigo, su rostro sin rastro alguno de miedo y sus manos tranquilamente extendidas frente a ella. Algo en aquella imagen no cuadraba. Había visto a cientos de estafadores y alborotadores. Se comportaban de forma diferente, gritaban, amenazaban, lloraban, pero nunca irradiaban una dignidad tan gélida. «Señora», comenzó con cautela, «debo pedirle que venga con nosotros». El guardia subalterno dio un paso, con la intención de tomarla por el codo. Y en ese momento Eleanor levantó la mano. Fue un gesto sencillo y elegante. No extendió la palma para detenerlos, ni la levantó en señal de rendición. Simplemente la levantó a la altura del hombro, como pidiendo silencio antes de comenzar un discurso importante. El movimiento fue tan seguro y autoritario que ambos guardias se quedaron paralizados. Incluso Arthur Finch se quedó en silencio a mitad de la frase. «Un segundo», dijo. Su voz era baja, pero en el silencio que siguió resonó clara y poderosa. Ignorando a los hombres congelados, sacó un teléfono del bolsillo de su abrigo. No era el aparato más nuevo, sin adornos llamativos, solo un aparato funcional. Sus dedos se deslizaron con rapidez y precisión por la pantalla. Se llevó el teléfono a la oreja, esperando pacientemente una respuesta. Toda la sala la observaba con la respiración contenida. ¿A quién llamaba? ¿A un abogado? ¿A la policía? «David, buenas tardes», dijo al teléfono con un tono tranquilo y profesional, como si estuviera en su oficina y no en el centro de un escándalo. «Soy Eleora Banks. Por favor, comunícame con el jefe de seguridad de toda la región noreste. Sí, ahora mismo. Dile que hay una». Hizo una breve pausa. Su mirada se posó fugazmente en el rostro pálido de Arthur Finch. Una emergencia de personal. Un nombre. Era solo un nombre. Eleanor Banks. Para el 99% de los presentes no significaba nada, pero Arthur Finch no era uno de ellos. Como gerente de una de las sucursales clave, conocía el nombre. Aparecía en los documentos internos más importantes. Era el primero en la junta directiva. Pertenecía a la principal accionista mayoritaria, una figura misteriosa y poderosa a la que ninguno de los empleados de base, ni siquiera los de mayor rango, había visto en persona. Una leyenda, casi un mito. Se decía que prefería permanecer en la sombra, gestionando su vasto imperio financiero a través de confidentes de confianza. La sangre desapareció del rostro de Arthur. El aire se volvió de repente denso y pesado, dificultándole la respiración. El suelo de mármol bajo sus pies se balanceó. Miró a aquella mujer con un sencillo suéter y vaqueros, y su mente se negaba desesperadamente a creer lo que estaba sucediendo. Esto no podía estar pasando. Era una especie de error monstruoso y absurdo. Una impostora. Claro que era una impostora que había oído ese nombre en alguna parte.
Pero en ese preciso instante, la radio de bolsillo que el jefe de seguridad Jones llevaba en el cinturón silbó y cobró vida. Su teléfono personal vibró y sonó inmediatamente después. El timbre era insistente, exigente. Jones miró confuso a Eleanor y luego a la pantalla de su teléfono. Reconoció el número al instante. Era su superior directo, el jefe de todo el servicio de seguridad regional. Un hombre que lo llamaba personalmente no más de 2 veces al año y solo para los asuntos más urgentes. Jones se puso tan pálido como Finch. Rápidamente presionó el botón de respuesta. Sí, señor. Sí, estoy en el salón principal. Sí, está aquí, frente a mí. Entiendo. De ninguna manera. Sí, señor, se hará. Guardó el teléfono y su fachada profesional se quebró. Miró a Eleanor Vance con ojos completamente diferentes. Ya no había en ellos una cortesía condescendiente. Ahora había miedo. El miedo profundo y reverente de un subordinado ante una autoridad superior. Señora, dijo con voz visiblemente temblorosa, le pido disculpas, ha habido un terrible malentendido. Se giró bruscamente hacia su compañero. Quédate abajo, regresa a tu puesto y no se lo digas a nadie. El guardia joven, sin entender nada, pero percibiendo cómo había cambiado la atmósfera, asintió en silencio y rápidamente se retiró hacia la salida. La dinámica de poder en la sala se vio trastocada con un estruendo ensordecedor, pero silencioso. Hacía apenas un momento, Arthur Finch había sido el rey de este espacio, el árbitro del destino. Ahora permanecía como un colegial sorprendido, con las manos en la masa, sin palabras. Su mundo se había derrumbado. El mismo mundo que había construido con tanto cuidado, basado en reglas, jerarquía y decoro, se había derrumbado con una sola llamada telefónica. Eleanor Vance terminó la llamada y guardó el teléfono. Volvió a mirar a Finch y su mirada serena parecía ahora una sentencia de muerte. Señor Finch, dijo todavía con esa voz tranquila que ahora cortaba como un cristal, creo que tenemos que hablar. Señaló su oficina, un cubo de cristal en un rincón de la habitación que siempre le servía de escenario a Arthur para demostrar su autoridad. Señor Finch, jefe de seguridad Jones y usted, le dijo al joven cajero, que observaba horrorizado. Acompáñenme, por favor. Arthur se movía como en un sueño. Tenía las piernas débiles y su costoso traje italiano de repente le pareció holgado y extraño. Jones lo siguió, rígido como una cuerda, con el rostro convertido en una máscara impenetrable de remordimiento profesional. La cajera, cuya etiqueta decía Sara, asintió con temor y lanzando una mirada confusa a sus colegas, corrió tras ellos. Al entrar y cerrar Eleanor con suavidad la pesada puerta de cristal tras ella, los sonidos del bullicio del salón se desvanecieron al instante, reemplazados por un silencio tenso y resonante. Ahora parecían peces en un acuario. Decenas de pares de ojos, clientes, empleados, estaban pegados a ellos, intentando discernir la esencia del drama que se desarrollaba en sus labios y gestos. El silencio invadió la oficina. Arthur se quedó de pie en medio de la sala, dudando en sentarse en su propio escritorio. Este ya no era su territorio. Eleanor Vance rodeó el enorme escritorio de caoba y se sentó en su silla. No lo hizo con intención provocativa, sino que simplemente ocupó el único asiento disponible que le permitía verlos a los tres. Su calma era ensordecedora. Sara, empezó Eleanor en voz baja, dirigiéndose a la cajera. La chica se estremeció. No tengas miedo. Te pedí que vinieras porque necesito un testigo objetivo, que no sea gerente ni guardia de seguridad. Solo estabas haciendo tu trabajo, ¿verdad? Sí, señora, susurró Sara agarrando su bolígrafo. Está bien, solo escucha. Luego miró al jefe de seguridad. Señor Jones, su trabajo es garantizar que esta conversación sea confidencial hasta que concluya. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Así se hará, señora, respondió Jones secamente de pie en la puerta.
Y solo entonces sus ojos fríos y claros se posaron en Arthur Finch. Se sentía como un insecto bajo el microscopio. Toda su pretendida importancia, toda su elegancia se evaporaron sin dejar rastro. Señor Finch, su voz era serena, sin rastro de ira. Era peor que gritar. Empecemos por lo básico. Usted es el gerente de esta sucursal. Debería conocer nuestro reglamento interno mejor que nadie. Así que, por favor, cíteme el artículo 17.3 de la política de atención al cliente. En concreto, la parte sobre el procedimiento de verificación de cheques superiores a $10,000. Arthur abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Intentó recordar frenéticamente. ¿Conocía esta carta? Claro que sí, pero ahora solo había ruido blanco en su cabeza. Yo no lo recuerdo palabra por palabra, logró decir. ¿No lo recuerdas? Eleanor arqueó una ceja. ¡Qué extraño! Este es uno de los protocolos clave creados para proteger tanto al banco como al cliente. Te lo recuerdo. Paso 1. Aceptar el documento del cliente. Paso 2. Pedirle amablemente que espere unos minutos para un cheque estándar. Paso 3. Contactar al banco emisor a través de una línea segura para confirmar la autenticidad del cheque y la disponibilidad de fondos en la cuenta. Paso 4. Si es imposible contactar o surgen sospechas, invitar al cliente a otra oficina para una verificación adicional más exhaustiva con un empleado superior. Dime, Arthur, ¿cuál de estos 4 pasos completaste? Arthur permaneció en silencio, mirando al suelo. El sudor le corría por las sienes. Le hice una pregunta, señor Finch. La voz de Eleanor permaneció tranquila, pero había firmeza en ella. Ni uno solo, graznó. Ninguno, repitió ella. En cambio, elegiste un camino que no está descrito en ninguno de nuestros manuales. Elegiste la humillación pública, cargos criminales infundados y la destrucción de documentos financieros. Mi pregunta es, ¿en qué te basaste para tomar esta decisión? El cheque parecía sospechoso, logró decir Arthur, aferrándose a su último recurso. ¿Y tu comportamiento? Mi comportamiento. Eleanor ladeó ligeramente la cabeza. Explícate. Hice fila. Esperé en silencio. Te entregué la cuenta. ¿Qué parte de ese comportamiento te pareció específicamente delictiva? Tú no parecías el tipo de persona que podría tener esa cantidad de dinero. Soltó y de inmediato se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Un silencio sepulcral invadió la oficina. Incluso el jefe de seguridad Jones se tensó. Eleanor Vance asintió lentamente, como si hubiera escuchado exactamente lo que esperaba. Así que por fin hemos llegado al meollo del asunto, dijo. Resulta que nuestro banco tiene otro protocolo secreto, el protocolo Arthur Finch. Este establece que la solvencia financiera de un cliente no se determina por documentos ni cuentas bancarias, sino por su estilo de ropa y el color de su piel. Es una innovación muy audaz, Arthur. Me sorprende que la hayas implementado sin la aprobación de la junta directiva. Su sarcasmo era más fino que una hoja de afeitar. Arthur se encogió. Ahora hablemos de ti personalmente, continuó con un tono aún más serio. Enciende la computadora del trabajo, por favor. Con manos temblorosas, Arthur caminó alrededor de la mesa y se sentó frente a la computadora, sintiéndose como un extraño en su propia silla. Abre el portal interno. Sección de recursos humanos. Busca tu expediente personal. Supongo que recuerdas la contraseña. Ingresó la contraseña en silencio. Su tarjeta de servicio apareció en la pantalla. La fotografía de un hombre sonriente y seguro de sí mismo lo miraba como un fantasma de una vida pasada que había terminado media hora antes. Por favor, lea su salario anual, ordenó Eleanor. $180,000, susurró. Más una bonificación anual por rendimiento. El año pasado fue... ¿Cuánto, Arthur? 65,000. Esos son $245,000 al año, sin contar el seguro médico con prima completa y el paquete de acciones cuyo valor ha aumentado. Hizo una pausa mirando su teléfono.
un 112% en los 5 años que lleva aquí. Le hemos cuidado muy bien, ¿verdad? Le pagamos para que fuera la imagen de nuestro banco, para garantizar nuestra fiabilidad, nuestro respeto por cada cliente. Ella lo miró de nuevo. Hoy, por este dinero, realizaron una actuación que dañó la reputación del banco hasta un punto que aún no he podido evaluar. Se apropiaron de la confianza que depositamos en ustedes y de nuestros salarios y los usaron para quemar públicamente un cheque, mi cheque. Ella volvió su mirada hacia Sara. «Sara, ¿cuánto ganas?», preguntó inesperadamente. La chica estaba confundida. $42,000 al año, señora. $42,000, repitió Eleanor volviendo la vista hacia Arthur. El señor Finch gana casi 6 veces más que tú. Se supone que tienes 6 veces más responsabilidad. Pero hoy, Sara, fuiste tú la que te comportaste como una profesional, mientras que tu jefe se comportó como un niño mimado con un encendedor. Arthur se cubrió la cara con las manos. Deseó que la tierra se abriera y se lo tragara. Pero eso no es todo, continuó Eleanor sin piedad. Dejemos de lado las normas nacionales y hablemos de las leyes de los Estados Unidos de América. ¿Es usted abogado, señor Finch? No, señora. Yo también, pero cuento con varias docenas de los mejores abogados del país en mi equipo. Y esto es lo que dirían sobre tus acciones. Primero, destrucción intencional de documentos financieros ajenos en el ejercicio de sus funciones. Esto es una infracción grave que puede acarrear responsabilidades no solo administrativas, sino también penales. Los contó con los dedos. Segundo, calumnia pública. Usted, un funcionario público, me acusó de fraude ante decenas de testigos. Esto justifica una demanda multimillonaria por difamación. Y créanme, habría ganado. En tercer lugar, y lo más importante, esto es lo que arruina a los bancos y a los presidentes corporativos. Viola la Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito y la Ley de Vivienda Justa, que prohíben explícitamente cualquier forma de discriminación en las instituciones financieras por motivos de raza, origen nacional o cualquier otra característica. Tú, Arthur, acabas de sentar un precedente que podría costarle la vida a este banco. No te has puesto en riesgo ni a ti ni a mí. Ha puesto en riesgo a 20,000 de nuestros empleados y a millones de nuestros depositantes. Se recostó en su silla y lo miró fijamente, con una mirada profunda. Toda la ira que había estado conteniendo, toda la furia fría, se concentraba ahora en sus palabras. Pero ¿sabes qué es lo más aterrador de toda esta historia? Todas estas leyes, regulaciones, protocolos, son solo una consecuencia. La causa es mucho más simple y desagradable. El problema, Arthur, no es que me quemaras el cheque. El problema es que estabas dispuesto a quemar el cheque de cualquiera como yo. Me miraste y en una fracción de segundo tomaste una decisión basada no en hechos, sino en los prejuicios arraigados en tu cabeza. No viste a un cliente al que estabas obligado a servir, sino una oportunidad para afirmarte, para demostrar tu poder. Se inclinó hacia adelante y su voz tranquila llenó todo el espacio de la oficina. No quemó un papel de $25,000, quemó la reputación de este banco, una reputación que yo y cientos de personas más hemos construido ladrillo a ladrillo durante más de una década. Una reputación de honestidad, confiabilidad e igualdad de trato para todos. Tomó ese trabajo y lo redujo a cenizas en su escritorio de mármol por una sensación de superioridad de 5 minutos. Ese es el verdadero precio de sus acciones, señor Finch, y ahora debe aprender a pagarlo. El silencio en la oficina se volvió denso, casi palpable. Me oprimía los tímpanos, haciendo que el aire fuera denso. Arthur Finch estaba sentado con la cabeza encorvada, como esperando un golpe. El jefe de seguridad, el señor Grayson, estaba de pie contra la pared, intentando no respirar. La cajera, Sara, miraba al suelo, con las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. Eleanor Vance hizo un gesto sutil al tocar la pantalla de su tableta. Se iluminaron 2 grandes rectángulos etiquetados como opción A y opción B. «Tiene una opción, señor Finch.
Su voz era tan serena como la superficie de un lago helado. No creo en los despidos sencillos, solo inculcan miedo. Creo en las consecuencias, que cada acción tiene su precio y su camino. Le ofrezco 2 caminos, elegirá uno de ellos, aquí y ahora. Ella lo miró y no había ira ni simpatía en sus ojos, solo la fría claridad de un cirujano explicando el curso de una operación a un paciente. Empecemos con la opción A. Digamos que es la salida rápida. Es muy sencilla. Hago clic en este icono en mi tableta. Señaló el recuadro rojo que decía cancelar. En cuanto mi dedo toque la pantalla, su contrato de trabajo con Meridian National Bank será rescindido. La entrada en su expediente personal indicará despedido por grave violación de la ética corporativa, acciones discriminatorias contra un cliente y daño a la reputación de la empresa. Esta declaración no puede impugnarse en los tribunales. Arthur hizo una mueca, pero permaneció en silencio. Los acontecimientos se desarrollarán rápidamente a partir de aquí, continuó Eleanor. El señor Grayson, quien hasta ahora le ha mostrado respeto profesional, recibirá órdenes en el teléfono de su oficina. Él y su asistente lo acompañarán a su escritorio. Tendrá exactamente 5 minutos para recoger sus pertenencias, una foto familiar, quizás su bolígrafo favorito. Nada de documentos ni dispositivos electrónicos. Su computadora ya está bloqueada. Su pase de acceso ha sido revocado. Luego lo acompañarán a la salida. No a la principal, por supuesto, a la salida de servicio, la que da al callejón junto a los contenedores de basura. Nunca más volverá a entrar en este ni en ningún otro edificio de nuestro banco. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Pero eso es solo el principio, Arthur, la parte fácil. Una vez que estés en la calle, nuestro departamento legal intervendrá. El caso se entregará personalmente a James Ackerman. ¿Has oído hablar de él? Arthur meneó la cabeza y sus labios temblaron. No me sorprende. No se ocupa de casos pequeños. James es nuestro principal abogado litigante corporativo. No ha perdido ni un solo caso en los últimos 15 años. Ni uno solo. Presentaremos una demanda personal contra usted por daños y perjuicios. Y no pediremos los $25,000 que valía mi cheque. Pediremos una indemnización por el posible daño a la reputación del banco. La demanda comenzará en $2 millones. Sarah jadeó y se cubrió la boca con la mano. ¿Crees que no tienes nada que llevarte? Eleanor anticipó su pensamiento. Te equivocas. Tienes una casa pagada en 3/4 partes, tienes 2 coches, tienes ahorros para la jubilación, acciones que compraste. Nuestros abogados embargarán todas tus propiedades hasta que el tribunal dicte sentencia. Congelarán tus cuentas. No podrás vender ni una corbata sin nuestro permiso. El juicio durará 1 año, quizá 2. Durante todo ese tiempo vivirás endeudado, contratando abogados que te costarán una fortuna y aún así perderás, porque tendremos a docenas de testigos de esta sala y grabaciones de seguridad impecables de nuestro lado. Arthur Finch comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás en su silla, emitiendo un suave gemido. Y ni siquiera ese es el final. La voz de Eleanor se volvió aún más baja, pero más penetrante. El mundo financiero de Boston, y de hecho de toda Nueva Inglaterra, es muy pequeño. Todos se conocen. La noticia de que un gerente senior del Meridian Bank fue despedido en desgracia por discriminación racial se extenderá por todos los bancos, aseguradoras y fondos de inversión antes de que acabe el día. Tu nombre será añadido a una lista negra no oficial, pero muy efectiva. Las puertas de cualquier institución financiera te estarán cerradas para siempre. No podrás conseguir trabajo ni siquiera como simple cajero en un pequeño banco a las afueras del estado. Tu carrera, que has construido durante 20 años, dejará de existir en el momento en que presione este botón. Se convertirá en cenizas igual que tú convertiste mi cheque en cenizas. Ella guardó silencio. Un silencio resonante llenó la oficina.
Arthur miró fijamente el cuadrado rojo en la pantalla de su tableta como si fuera el botón de lanzamiento de un misil nuclear. Esa es la opción A, concluyó Eleanor. Rápida, decisiva y definitiva. Desapareces de nuestras vidas y nosotros de las tuyas. Solo quedan las ruinas que tendrás que limpiar sola. Y ahora miró otro rectángulo verde en la pantalla, opción B. Ella volvió a mirar directamente a Arthur. Digamos que es el camino de la redención a largo plazo. Es mucho más difícil y quizás mucho más humillante para ti. Si lo eliges, no te despedirán. Seguirás siendo empleado del Meridian National Bank. Un destello de esperanza cruzó el rostro de Arthur, pero se extinguió rápidamente cuando Eleanor continuó. Pero no en este puesto, ni en esta sucursal. A partir de mañana por la mañana, te transferirán al puesto de cajero auxiliar en nuestra sucursal de Dorchester, en Blue Hill Avenue. ¿Conoces esta sucursal, Arthur? Él volvió a negar con la cabeza. Esta es nuestra sucursal más antigua y modesta. No hay suelos de mármol ni lámparas de araña de cristal. Hay paredes descascaradas, muebles viejos y una fila constante de jubilados, trabajadores y familias jóvenes que luchan por llegar a fin de mes. Su trabajo será ayudarlos a pagar sus facturas, abrir cuentas de ahorro básicas y explicarles por qué se les cobró una comisión de $2 en su tarjeta. Su supervisora será la señora Rodríguez, una mujer que lleva 30 años en nuestro banco y que empezó como empleada de limpieza. La llamará señora y seguirá todas sus instrucciones. Su salario será acorde a su nuevo puesto, será aproximadamente una quinta parte de su salario actual. Arthur tragó saliva. Esto no era solo un descenso, era un descenso al último puesto de la jerarquía corporativa. Sintió un nudo en la garganta. No físicamente, sino con algo frío y acerado, como el alambre usado para atar largas pilas de papeles en un archivo. Sus pensamientos no formaban un patrón coherente, se encendían como chispas de un cortocircuito, solo para extinguirse de inmediato. Operador Junior, Dorchester, Avenida Blue Hill. Las palabras de Eleanor resonaban en su cabeza como las placas en los ganchos metálicos del antiguo archivo de la sucursal. Revoloteaban en una corriente de aire hasta que alguien las tocaba con un dedo. Instintivamente movió el hombro como si intentara enderezarse la chaqueta, que se le había resbalado invisiblemente. El traje seguía calzándole a la perfección. Las costuras, la solapa, la tela, pero todo lo que antes parecía parte de su piel, de repente se sentía ajeno, teatral. La blancura impecable de su camisa le quemaba el cuello. El nudo de la corbata le oprimía como un error irreparable. A través del cristal de la oficina donde se encontraban, vio una habitación inmóvil, gente pegadas de escena a la escena como si fuera una pantalla. Cada uno tenía su propia vida, una hipoteca, una lluvia gélida, medicamentos, descuentos en el supermercado, una llamada a su hijo que llegaba tarde de la escuela. Ninguno sabía ni sabría jamás cuántas noches había pasado allí, en ese acuario seguro y estéril, convenciéndose de que era orden, no un accidente, de que era un sistema, no un hombre. Sara estaba un poco apartada, agarrando un bolígrafo con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Su etiqueta decía Sara K. Él sabía que esa K era Kelly. No necesitaba consultar el sistema de recursos humanos. Él mismo registraba su salario, aprobaba su horario de vacaciones, la reprendía por llegar tarde. Ella se tapaba los ojos, lo que él siempre consideraba un signo de debilidad. Ahora se daba cuenta, no ocultaba nada, simplemente no quería ser un espejo de su rostro. Jones, grande hasta hace poco, de aspecto pétreo, se quedó junto a la puerta como quien mira hacia abajo desde una escalera alta por primera vez en años. Se había apoyado en la persona equivocada, se había agarrado a lo que no debía, y la escalera se tambaleaba. Una quinta parte, se repetía Arthur, aferrándose a la cifra como a un trampolín. Significaba: no más esperas por trajes a medida de su socio,
sastre. Cancelar su membresía del club, reorganizar su carrito de compras, detener los débitos automáticos a la organización benéfica que siempre elegía de su lista recomendada, las que tenían logotipos, informes y calificaciones bonitos, sacar el coche del taller y vender el otro, comprender que las cuentas estudiantiles de sus hijos ya no eran un fondo, sino una tarea en una libreta con fechas e importes. Sumas, siempre sabía cómo sumarlas. Algo más me vino a la mente de inmediato. Rutas, la línea verde, number, un autobús. Sí, el viento matutino de enero, cuando una parada no es un lugar, sino una prueba. Las puertas de paso del ramal de Blue Hill, que se atascan en invierno y se cierran de golpe en verano por las turbulencias. Las colas de los viernes en la ventanilla, donde la gente llega con billetes mojados y un recibo arrugado imposible de escanear a la primera. Voces. Ruso con terminaciones en polaco, español con un frío de carretera, inglés en el que cada vocal marca una costa extranjera. Tragó saliva de nuevo y lo saboreó. Extraño, metálico, como lamer el borde de un radiador. Ese sabor siempre le asaltaba los días en que tomaba decisiones sin derecho a retractarse. Solo entonces estaba arriba y ahora estaba debajo de las escaleras, donde el polvo, gris y pegajoso, amortiguaba sus pasos. Tu reacción está siendo grabada, noté secamente en mi interior. El hábito de informar y observar no desaparece, ni siquiera cuando desaparece el poder. Eleanor guardó silencio. No llenó el silencio, no llenó nada en absoluto, no le ofreció palabras salvadoras, dejó un vacío donde se escucha la propia respiración. Y eso fue peor que cualquier reprimenda. Se sorprendió mirando hacia atrás, no a la gente tras el cristal, no, sino a la fotografía que solía estar en su escritorio, su esposa con un sombrero ridículo en la playa, su hijo sonriendo torcidamente el día de su graduación, su hija inclinando la cabeza hacia el perro. La fotografía había desaparecido, la había guardado en el cajón de su escritorio hacía unos días, cuando parecía cubierta de una extraña y alegre ligereza, como barniz. La felicidad es un lujo que compramos con una línea de crédito, le gustaba bromear en sus bocetos corporativos. Ahora el chiste sonaba tan soso como un folleto publicitario. Señor Finch, dijo Eleanor como si pronunciara el nombre con indiferencia, como un número en un informe. Puede hacer una pregunta, cualquiera excepto ¿por qué no a otra persona? Ya tengo esa pregunta. Él la miró, la misma mirada serena, no fría, sino seca, como una pared blanca y limpia, algo en lo que podrías apoyarte si te cayeras, pero que no te abrazaría. ¿Es esto definitivo?, preguntó, sorprendido por lo bajo que sonaba su voz, como una biblioteca. Este es el camino, dijo simplemente. Solo hay una conclusión, tu firma. Eres libre de discrepar. Libre. Una palabra curiosa. De repente recordó a su padre, un carpintero fracasado, que lo llevaba a su taller en el sótano de una vivienda social los sábados y le enseñaba a atornillar bisagras sin que se deformaran. No se trata de lo bien que cierra la puerta, hijo. Se trata de cómo se abre un año después. Si está deformada, has perdido el año. Arthur no lo había entendido entonces. Ahora lo entendía literalmente. Las bisagras que sostienen tu vida se han desplomado. Hizo una pausa, tragándose las palabras ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? Cualquiera de esas preguntas habría delatado una negociación. Nosotros... Finalmente se quedó callado. Yo, ¿puedo ver el documento? Por supuesto, dijo Eleanor. El documento estará listo en 20 minutos. Los departamentos legal y de recursos humanos ya están en el pasillo. Firmarás un traslado voluntario, a petición tuya, con un texto que no te arruine el mercado laboral, pero que requiera acción y tiempo. Después, una disculpa pública. Luego, recursos humanos. Y luego a casa. Su hogar no significaba al calor, significaba a un lugar donde coexisten el silencio y un latido en las sienes, y él lo oyó.
Sara levantó la vista por primera vez. Era como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras, y una extraña corriente lo recorrió la piel. No humillación, sino algo así como gratitud, number. No eso, una disposición a escuchar la debilidad de otro, si de repente se convertía en su fortaleza. Sus debilidades son tu poder, le habría dicho el antiguo Arthur. El nuevo, por ahora, guardó silencio. Jones asintió casi imperceptiblemente el gesto de quien no compadece ni condena, pero reconoce la gravedad de la situación. Lo llevarás, fue luego el mensaje de ese asentimiento. Lo llevarás y no lo dejarás caer. Alguien tosió afuera, alejándose del cristal, y luego, de nuevo, silencio. La sala, acostumbrada al susurro de los billetes y al tintineo de las tarjetas, a los leves hola, supín, por favor, y firme aquí, ahora escuchaba a las 4 personas respirar, hablar y luego callarse, como si el dinero que salía del casete dependiera de ello. Blue Hill Avenue, dijo en voz alta, sorprendido por la firmeza con la que sonaban las 4 palabras. Sí, asintió Eleanor. Podía ver la dirección, aunque nunca había estado allí. La cinta policial en la esquina, tras un incidente nocturno, el cristal cubierto con film transparente porque aún no se habían aprobado las reformas, la marquesina con la pintura descascarada. Dentro, mesas con las esquinas rayadas, alfombras oscuras descoloridas por los pasos de 100.000 personas, una pila de vasos desechables junto a una tetera que siempre mantenía el agua casi hirviendo, una recepcionista con una voz que podía hablar con la misma seguridad a ciudadanos y perros, carteles con mensajes como tu primera factura, cuidado con los estafadores y cómo evitar pagar de más. Sobre ellos, dibujos infantiles de agradecimiento con casas torcidas y un sol en la esquina, y colas eternas como farolas. Había algo en esta visión que no lo asustó. Lo que sí lo asustó fue pensar que alguna vez se consideró demasiado alto para las mesas bajas, como si la altura se midiera en centímetros de títulos. «Me voy», dijo, y se dio cuenta de que no era un gesto, era el primer clavo en la puerta que habían quitado para mantenerla en su lugar. «Irás», asintió Eleanor, «mañana por la mañana». Asintió. Entonces, el costoso reloj que llevaba en la muñeca, un regalo del banco por su mejor rendimiento en ventas de depósitos, le tiraba de la manga. Las 9:47, la hora a la que solía revisar el informe de cobro, la hora en la que estaba seguro de que todo estaba en su lugar. Ahora estaban reordenando los lugares. Respiró hondo. ¿Puedo avisar a la familia? No dijo antes de la vergüenza, antes de la función. «Puedes», dijo Eleanor, 5 minutos en el pasillo y luego volverás. Hizo una pausa, miró el teléfono, el cristal negro en el que podía ver su rostro, gris, ajeno, pero aún reconocible, y de repente se dio cuenta. No podía hablar con su esposa como si lo estuvieran transportando al frente. No podía hablar con sus hijos como si tuvieran que salvarlo ahora. Respiró hondo, dejó el teléfono sobre la mesa y se enderezó. «Lo haré más tarde», dijo, «cuando tenga el final de la frase, no el principio». Eleanor asintió, no como un jefe, sino como un espectador que escucha la pausa adecuada en la música. Al salir del cubo de cristal, el público suspiró. El aire, contenido como un Volcker en el escenario, regresó a sus pulmones. Alguien llevó a un niño de la mano a una silla junto a la pared. Alguien tosió tapándose la boca. Alguien ajustó la correa de un bolso. El mundo hizo sus breves movimientos habituales, como después de una larga espera en un semáforo. Arthur se detuvo en el mismo lugar donde apenas media hora antes había estado quemando el derecho ajeno al dinero y su propio derecho al respeto. Ahora, el mismo mármol bajo sus pies parecía más frío. Levantó la vista, encontró a Sara, encontró la mirada de una anciana con sombrero. Encontró a un joven con overol, con una mancha oscura bajo las uñas que parecía tinta. «Yo», empezó. Su voz tembló como un puente. La contuvo. «Quiero disculparme».
La conversación no fue fluida, no era el estilo de una formación empresarial. Lo admito, me arrepiento, me comprometo. Ella caminaba como una persona en la nieve, dejando huellas de distinta profundidad. Él habló de cómo no había visto al cliente en la gente, de cómo había confundido orden con comodidad, de cómo no había interiorizado las normas que él mismo había exigido firmar, de que lo que consideraba instinto profesional era simple pereza, la tendencia a juzgar por la superficie para ahorrar energía para lo profundo, y que ahora tendría un año para recuperar la capacidad de mirar a la gente a los ojos. Las palabras no fueron aplaudidas, cayeron al suelo y se convirtieron en parte del silencio. Pero no había desprecio en este silencio. Era como una habitación a la que se lleva la cama de un enfermo, con la esperanza de que no muera en ella, sino que simplemente se recupere. Cuando terminó, nadie hizo ruido ni gritó. Alguien en la sala asintió brevemente. Alguien se volvió hacia el teléfono. Alguien miró a Eleanor. Levantó la mano apenas unos centímetros y el silencio volvió a acumularse. El trabajo continúa, dijo al público, como si la conversación no fuera sobre finanzas, sino sobre cirugía. Para quienes esperan en la fila, completaremos sus operaciones. Para quienes nos vieron, gracias por su paciencia. Para quienes presentarán una queja, ya saben la dirección. Una pausa, sin final espectacular. Vuelve a tus asuntos. Y la sala obedeció, no por miedo, sino porque todos tenían una pequeña y mínima tarea en sus manos: transferir dinero, recibir efectivo, pagar una factura. La vida siempre se trata de pequeñas transacciones, pensó inesperadamente. Las grandes son solo titulares. El personal de recursos humanos y los abogados estaban efectivamente esperando en el pasillo, como había dicho Eleanor. Una carpeta amarilla, una carpeta azul, una grapadora a la que ya le habían quitado la mitad de las grapas. La chica de recursos humanos, como siempre, tenía una sonrisa amable y ligeramente superficial, como si alegrara el pasillo. El abogado era alto, seco, olía a bufanda de invierno y tenía un ligero olor a cansancio. «Señor Finch», dijo el abogado, «estos son términos acordados con su consentimiento». Se aseguró de separar claramente las palabras para que acordado y con su consentimiento no se mezclaran. Traslado voluntario, ajuste salarial, traslado a otro departamento, participación en el programa de restauración de la confianza corporativa. Todo por consentimiento, sin admitir culpabilidad legal, eso es importante, pero con reconocimiento de las circunstancias. Arthur tomó las hojas de papel. Las letras resbalaron ligeramente, no por las lágrimas, sino por ese mismo sabor a acero que había regresado a su lengua. Leyó todo, despacio, sin saltarse ni un solo punto. Negarse el derecho a una trayectoria profesional acelerada. Aceptar una revisión de control de calidad según un estándar especial. Presentar informes semanales, firmar un código de atención al cliente que jamás había leído, memorizarlo y aprobar el examen con una puntuación de 95 sobre 100. Este punto, dijo señalando, se refiere a las donaciones. Está redactado como si fuera una recomendación. El abogado lo miró atentamente, sin ironía. Esa es la recomendación, dijo. Pueden estar de acuerdo o no, pero si lo están, por favor, especifiquen la cantidad ustedes mismos. No la revelaremos, simplemente la procesaremos a través del fondo. Esto es importante para la integridad, para ustedes, para nosotros. Asintió. Su mano se posó sobre la firma. Su letra temblaba ligeramente. Pero las letras, escritas con bolígrafo, seguían siendo uniformes. Le habían enseñado a ser uniforme, desde la forma de una limadura hasta una línea en un informe. «Gracias», dijo, y por un segundo sintió como si se adentrara lentamente en agua fría, hasta los tobillos, las rodillas, la cintura, y en algún momento fue demasiado tarde para retirarse. «¿Tienes otra reunión hoy?», dijo la chica de recursos humanos mirando su tableta.
Una reunión corta con el coordinador regional del programa. Por videoconferencia, podemos hacerla en la sala de conferencias. Después de recursos humanos, añadió el abogado. Y después de recoger sus pertenencias, 5 minutos, no más. Recuerden, esto no es un castigo, es una norma. No es un castigo, se repetía. Las normas también son una escalera. Lo principal es no descuidarlas. En su oficina, abrió el cajón superior. Dentro había un bolígrafo con el logo de la conferencia, un regalo que nunca había usado, un sobre con recibos de taxi para tirar, esas mismas fotografías no instantáneas, sino anclas, y un tarjetero de cuero, pesado, con un relieve inútil. Se guardó las fotografías, el resto lo dejó. Solo se llevó una pequeña figura de madera de un barco que su padre había tallado. No era un talismán, sino un recordatorio de que la madera, al sostenerla en las manos durante mucho tiempo, se calienta. Miró alrededor de la mesa. La superficie de caoba estaba inmaculadamente blanca, como una pizarra desde la que empezar de nuevo, como una pizarra sobre la que cruzar. Apagó el monitor. El rectángulo azul se desvaneció, dejando un espacio vacío y noble en su visión. La puerta se cerró suavemente. El pasillo lo recibió como lo recibe una calle, sin preguntas, con el familiar olor a pulimento y papel. En la sala de conferencias, la coordinadora del programa regional, una mujer de unos 40 años, con mangas cortas y una voz carente de simpatía empalagosa y metal oficial, le explicó algo simple. Sus principales herramientas ahora son el tiempo y la audición. Las emplearán y escucharán con ellas. No llamaremos a esto expiación. Esa palabra no sirve. Lo llamaremos restauración de la función, la suya como empleado, la nuestra como institución, la suya como cliente. Si tienen preguntas, pregunten. Si no, vengan a vernos. No preguntó ni una sola, no porque no hubiera preguntas, porque había un plan, uno en el que solo creía a medias, pero esa parte fue suficiente para que se lanzara. Cuando regresaron a la sala, ya no para hablar, ya no para enfurecerse, ya no para manifestarse, la gente los miraba de otra manera, como personas que hacía tiempo que deberían haber regresado a sus asuntos. Y él se fue, no del banco, de su propio lugar dentro del banco. Una brisa fresca le rozó la cara al entrar. Afuera, alguien se reía por teléfono, alguien discutía, alguien tiraba de la mano de un niño mientras forcejeaban en cada baldosa del pavimento. El mundo no había notado su fin y había un extraño alivio en eso. Todo lo importante sucede en silencio. Tomó aire y regresó. En la oficina, Eleanor ya no estaba sentada en la silla del gerente, sino simplemente en el borde de la mesa, como una persona que no tiene miedo de teñir telas costosas sobre madera, porque una cosa es una cosa y el significado es significado. ¿Estás listo?, preguntó ella. Sí, dijo. Y estaba seguro de que ese sí no se debía a que estuviera de acuerdo. Se debía a que ya no tenía las tijeras con las que había recortado los pedazos incómodos de su vida. Solo tenía pegamento para pegar las esquinas rasgadas. De acuerdo, dijo ella y se levantó. Entonces vámonos. Los dos pasaron junto a las paredes de cristal, junto a las lámparas que él siempre había considerado amarillas, pero que ahora notaba que eran blancas, con un tono cálido, como un hospital después de una cirugía. Pasaron junto al mostrador, donde trabajaba Sarah con la mirada baja. Pasaron junto a Jones, quien pareció exhalar levemente por primera vez ese día. Y entonces Eleanor se volvió hacia él. Y él se dio cuenta de que la pausa estaba terminando y que el resto sería texto, sin derecho a edición. Pero eso no es todo, dijo Eleanor, y Arthur se dio cuenta de que lo peor estaba por venir. El 80% de su nuevo y modesto salario se transferirá automáticamente a un fondo creado especialmente. Lo llamaremos el Fondo
para repararlo. Este dinero se destinará a organizar clases gratuitas de educación financiera para los residentes de los barrios desfavorecidos de Boston, los mismos barrios cuyos residentes tanto detestan. Esto durará exactamente un año. Durante 12 meses trabajarán prácticamente gratis. Ella hizo una pausa nuevamente. Y el último requisito para este camino: además de tu trabajo principal, se te pedirá que dediques 500 horas de voluntariado a esta misma fundación, en persona, por las tardes y los fines de semana. No estarás revolviendo papeles en una oficina. Estarás en aulas de centros comunitarios e iglesias, enseñando personalmente a la gente a presupuestar, a ahorrar en la compra y a abrir su primera cuenta bancaria. Mirarás a los ojos a esas mismas personas que hoy echaste mentalmente de tu banco y les ofrecerás tu ayuda. Harás esto hasta que entiendas que el valor de una persona no se mide por el color de su piel ni por la calidad de su ropa. Eleanor se reclinó en su silla. Sí, casi lo olvido. Hay una condición más, la primera. Si eliges este camino ahora mismo, inmediatamente saldrás de esta oficina al centro de la sala. Te presentarás frente a todos los clientes y empleados y te disculparás públicamente. No a mí. No necesito tu disculpa. Te disculparás con ellos por montar este espectáculo repugnante delante de ellos, por hacerles dudar de los principios de nuestro banco. Les explicarás que cometiste un terrible error, basado en tus prejuicios personales, y que estás dispuesto a aceptar un castigo absoluto e incondicional por ello. Guardó silencio y cruzó las manos sobre la mesa. Su mirada estaba fija en el rostro de Arthur Finch, donde se reflejaba una lucha agonizante. Dos caminos. Uno conducía al rápido e indoloro abismo del olvido. El otro, una larga y humillante escalada que tomaría un año escalar, a la vista de todo el mundo. «No le voy a meter prisa», dijo Eleanor, aunque su tono sugería lo contrario. Tiene exactamente 2 minutos para tomar una decisión. Su futuro, señor Finch, sea cual sea, empieza ahora mismo. El tiempo se acaba. Miró el gran reloj que colgaba en la pared de la oficina. El segundero iniciaba su lenta e inexorable cuenta atrás. 1 minuto 59, 1 minuto 58. Arthur permaneció inmóvil, con la mirada fija en un solo punto de la pulida superficie de la mesa. Vio su reflejo allí, distorsionado, patético. Pensó en su esposa, sus hijos, en la universidad, la casa que tanto le había costado comprar. La opción A lo destruiría todo, lo dejaría en la ruina, como un paria. Pero sería rápido, el dolor sería agudo, pero efímero. Podría irse, cambiar de nombre, empezar de cero en un lugar donde nadie lo conociera. La opción B conservó su trabajo, conservó su hogar. ¿Pero a qué precio? El precio de la humillación diaria, cada hora. Trabajar como oficinista para una mujer en la que ni siquiera se había fijado. Vivir con miseria mientras sus colegas almorzaban hablando de coches nuevos y vacaciones en el Caribe. Y lo más importante, arrepentimiento público. Entrar al salón y confesar su bajeza delante de decenas de personas. Delante de Sarah, que ahora lo miraba con una mezcla de miedo y lástima. Delante del señor Grayson, que encarnaba un orden inquebrantable. 1 minuto 20. Miró a Eleanor Vance. Estaba completamente quieta, con el rostro impasible. No lo presionó ni lo presionó. Simplemente esperó. Le dio una opción y esa fue la parte más aterradora. No se convirtió en verdugo. Le entregó un hacha y le dijo: «Elige qué parte de tu vida cortar». 1 minuto. Pensó en su padre, el viejo trabajador que siempre le decía: «Arthur, no importa lo que hagas, importa cómo lo hagas y cómo mires a la gente a los ojos». Si elegía la opción A, nunca más podría mirar a su familia ni a sí mismo a los ojos con honestidad. Se convertiría en el hombre que huyó, que eligió la destrucción fácil en lugar de la reforma difícil. 45 segundos. ¿Y si elige la opción B? ¿Qué pasa dentro de un año? Trabajará sus 500 horas, pagará su multa. ¿Y entonces qué?
¿Podrá volver a ascender o seguirá trabajando de oficinista en Dorchester hasta su jubilación? Un recordatorio viviente de cómo no comportarse. Pero se quedará, no se escapará, aceptará su castigo. Quizás ahí tenga una oportunidad no de perdón, sino de convertirse en una persona diferente. 30 segundos. Miró a Sarah. Ella aún no había levantado la vista. Recordó cómo la había regañado esa mañana por llegar 2 minutos tarde a la hora del almuerzo. Recordó cientos de desaires similares que les había lanzado a sus subordinados todos los días, solo para sentirse importante. Y de repente lo comprendió. Eleanor Vance tenía razón. El cheque era solo un pretexto. El problema era él, la podredumbre que se había acumulado en su alma durante años de aparente superioridad. 15 segundos. Levantó la cabeza. Tenía la cara mojada por lágrimas que ni siquiera había notado. Miró a Eleanor Vance, luego a Sarah, luego al señor Grayson. Respiró hondo, tembloroso, reuniendo el último coraje que le quedaba. 10, 9, 8. Yo elijo, graznó con voz apenas audible. 7, 6. Hable más alto, señor Finch, dijo Eleanor con calma. Todos estamos escuchando. Tomó otra respiración profunda. Elijo la opción B, dijo con más firmeza, mirando directamente a los ojos de la mujer que tenía su destino en sus manos. El segundero se detuvo en las 12. Habían pasado 2 minutos. Eleanor Vance asintió lentamente. Su expresión no reflejaba satisfacción ni sorpresa, simplemente aceptaba su decisión como un hecho consumado. Muy bien, dijo. Entonces no perdamos tiempo. Su expiación comienza ahora. Señor Grayson, por favor, abra la puerta. Señor Finch, la sala espera su disculpa. El señor Grayson, pálido como un papel, se acercó a la enorme puerta de cristal y tiró de la manija. El clic de la cerradura resonó por el pasillo silencioso como un disparo. El aire, previamente cargado de tensión, inundó la oficina, pero no la alivió. Todas las miradas, todos los ojos en la enorme sala estaban fijos en las 3 figuras que emergían del recinto de cristal. Arthur Finch caminó primero. Su costoso traje, que hacía 1 hora le quedaba perfecto, ahora le parecía extraño y holgado. Tenía los hombros hundidos, el rostro gris, hinchado por las lágrimas silenciosas. Se detuvo en el centro de la sala, en el mismo lugar donde tan confiadamente había presidido el juicio hacía poco. Ahora era el acusado y el jurado estaba compuesto por todos, desde los cajeros hasta los visitantes ocasionales. Eleanor Vance y el señor Grayson estaban unos pasos detrás, no como guardias, sino como testigos silenciosos de lo inevitable. Arthur tragó saliva, intentando aclararse la garganta reseca. Levantó la vista y se encontró con la mirada de una anciana al frente de la fila. Ella lo miró no con malicia, sino con una tristeza silenciosa, casi maternal, y eso lo hizo sentir aún peor. Se obligó a mirar a Sarah de pie detrás del mostrador. Ella lo miró y ya no había miedo en sus ojos, solo vacío. Yo... empezó, con la voz quebrada en un graznido patético. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo, más alto. Yo, Arthur Finch, quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas. Había un silencio sepulcral en el pasillo. Nadie se movía. Cometí un acto terrible hoy, continuó, obligándose a pronunciar cada palabra. Dejé que mis prejuicios y mi arrogancia se antepusieran a mi deber profesional y a la decencia humana más elemental. Acusé sin fundamento a una clienta de fraude. La humillé delante de todos ustedes. Destruí sus documentos financieros. No hay justificación para mis acciones y no puede haberla. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Quiero disculparme ante todo con esta señora. No se atrevió a pronunciar su nombre, simplemente asintió brevemente en dirección a Eleanor. Lamento profundamente el dolor y la humillación que le causé. Lo que hice fue imperdonable. Luego se dirigió a la sala. También les pido disculpas a todos ustedes.
Clientes y empleados del Meridian National Bank presenciaron una escena repugnante que mancha la reputación de esta institución. La culpa es completamente mía. Bajó la cabeza. El discurso había terminado. Se quedó de pie esperando el veredicto de la multitud. Silbidos, abucheos, gritos furiosos, pero solo recibió un silencio denso y pesado. Era más opresivo que cualquier grito. Eleanor Vance dio un paso adelante, su voz tranquila pero autoritaria, llenando el espacio. «Aceptamos sus disculpas, señor Finch», dijo, sencillamente y sin dramatismo. Luego se dirigió al público. «Damas y caballeros, me llamo Eleanor Vance. Soy la presidenta de la junta directiva del Meridian National Bank. Lo que ocurrió hoy no es solo el error de una persona, es síntoma de una enfermedad llamada sesgo, una enfermedad de la que ninguna persona ni organización es inmune». Ella no hablaba como un jefe que reprende a sus subordinados, sino como un líder que se dirige a su equipo. Podemos fingir que no pasó nada, podemos despedir a un empleado y esperar que el problema desaparezca, pero ese no es mi camino y no es el camino de nuestro banco. A partir de hoy, anuncio la implementación inmediata de un nuevo programa llamado Protocolo Vance en todas las sucursales de Meridian National Bank. Un zumbido silencioso recorrió el pasillo. Primero, Eleanor levantó un dedo. Todos los empleados, desde los becarios hasta los directores regionales, recibirán una capacitación obligatoria sobre ética, diversidad y lucha contra el sesgo implícito. No se trata solo de cumplir requisitos. Los exámenes serán administrados por un panel independiente. Quienes no aprueben no podrán trabajar con clientes. Punto. En segundo lugar, levantó un segundo dedo. Abrimos una línea directa anónima para clientes disponible las 24 horas. Si detectan algún tipo de mala educación, prejuicios o discriminación dentro de nuestras instalaciones, pueden reportarlo directamente a mi oficina. Mi equipo investigará personalmente cada queja. Tenemos una política de tolerancia cero para este tipo de incidentes. Y en tercer lugar, su voz se hizo más firme. El sistema de bonificaciones para empleados se revisará por completo. El criterio principal para obtener una bonificación ya no será la cantidad de productos vendidos, sino la calidad del servicio y las opiniones positivas de los clientes. Premiaremos la humanidad, no la rapidez. Ella miró a su alrededor y vio los rostros congelados del personal y de los clientes. Un banco no son muros ni cajas fuertes. Un banco es confianza. Hoy esa confianza se vio socavada y haremos todo lo posible para restaurarla y fortalecerla aún más, para que cada persona, sin importar su color de piel, vestimenta o cantidad de dinero en su cuenta, se sienta respetada y protegida al cruzar estas puertas. El trabajo comienza hoy. Terminó de hablar. Hubo silencio durante unos segundos y entonces uno de los clientes, un hombre con overol, empezó a aplaudir tímidamente. Otro se unió y luego otro. En menos de medio minuto, toda la sala aplaudía. No era por ella, sino por la esperanza que les había dado. Eleanor pidió silencio con un gesto. Se acercó al escritorio de Arthur, donde aún estaba el cenicero de mármol, con un montón de ceniza gris. «Señor Grayson», le dijo al jefe de seguridad, «por favor, recoja estas cenizas en una bolsa sellada, con mucho cuidado, hasta la última mota de polvo». Grayson cumplió la orden sin hacer preguntas. «Este paquete se entregará en nuestra sede», explicó Eleanor, aceptando la pequeña bolsa de plástico. «Lo enmarcaremos y lo colgaremos en la sala de juntas principal. Y debajo habrá una placa de latón grabada con las palabras «el precio de una suposición», para que ninguno de nosotros olvide jamás lo fácil que es que la confianza se derrumbe y lo costoso que es restaurarla. Se volvió hacia Arthur Finch, que había permanecido inmóvil como una estatua todo el tiempo. «Señor Finch, su nuevo puesto es de auxiliar administrativo en la sucursal de Blue Hill Avenue en Dorchester. Su turno comienza mañana a las 9. El señor Grayson lo acompañará a Recursos Humanos para completar los trámites necesarios».
Con estas palabras se dio la vuelta y sin mirar atrás se dirigió a la salida. Los aplausos cesaron. La función había terminado. Al día siguiente, exactamente a las 9 menos cuarto, Arthur Finch bajó del autobús en una calle polvorienta y ruidosa de Dorchester. La sucursal bancaria era pequeña, casi imperceptible, encajada entre una lavandería y un supermercado, sin mármol ni cristal, solo ladrillo viejo y un letrero descolorido. Estaba abarrotado y lleno de gente. Olía a ropa mojada y café barato. Se acercó a la encargada, una mujer regordeta de unos 50 años, llamada María, quien lo miró con expresión cansada. «Ah, nuevo empleado», dijo sin mucho entusiasmo. «Su escritorio está ahí, junto a la ventana. Ayudará a la gente a llenar formularios y responderá preguntas sencillas. El uniforme está en la trastienda. Vaya a cambiarse». Su uniforme consistía en un sencillo chaleco azul con el logo del banco y una placa con su nombre, sin apellido, solo Arthur. Su primer cliente fue una pareja de ancianos. El hombre se apoyaba en un bastón y su esposa aferraba con ansiedad un fajo de billetes. Hablaban con un marcado acento y Arthur tuvo que preguntar varias veces para comprender su problema. No entendían por qué les habían debitado $15 extra de su cuenta de jubilación. Hace un año, Arthur Finch ni siquiera les habría hablado. Los habría enviado al empleado más joven. Hoy, él era ese empleado más joven. Tomó sus papeles, se sentó junto a ellos en la dura silla de visitas y comenzó a explicarles lenta y pacientemente cada línea. Rodeó con un círculo la tarifa del servicio que desconocían y les mostró cómo evitarla, contratando un servicio diferente. Pasó casi 40 minutos con ellos. Al salir, la mujer se dio la vuelta y dijo: «Gracias, joven. Ha sido de gran ayuda. Que Dios lo bendiga». Arthur Finch los vio irse. Por primera vez en años, sintió algo más que orgullo por su posición, algo cálido y casi olvidado. No había resuelto el problema del mundo, simplemente había ayudado a 2 ancianos con sus $15. Y por alguna razón, este pequeño y discreto acto ahora parecía lo más importante que había hecho en los últimos 10 años. Miró al siguiente cliente en la fila y por primera vez en mucho tiempo sonrió genuinamente sin un atisbo de superioridad. Pasó un año. Una ligera llovizna otoñal caía fuera de la ventana de la sucursal bancaria de Dorchester. Arthur Finch levantó la vista de sus papeles al ver a una joven acercarse a su escritorio. Vestía con sencillez, vaqueros y una chaqueta barata, y jugueteaba nerviosamente con un cheque de $7,000. Un año atrás, no la habría mirado 2 veces. Hoy, sonrió con dulzura. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó. «Necesito cobrar este cheque», dijo en voz baja, entregándoselo tímidamente. «Es la primera ganancia de mi pequeño negocio. Coso ropa para niños. Me temo que pensarás que no es real». Arthur tomó el cheque y lo examinó con atención. Luego miró a la mujer, pero no había ni rastro de sospecha en su mirada, solo una serena preocupación. «Felicidades por tu primer éxito. Es un gran logro», dijo con calma. «Veámoslo. El cheque está correctamente escrito, con todos los detalles. El procedimiento es estándar. Necesito llamar al banco que emitió el cheque para confirmar su autenticidad. No tardaré más de 5 minutos. Por favor, siéntese». No hizo nada ostentoso. Simplemente cogió el teléfono, marcó un número y con discreción hizo algunas preguntas. Mientras esperaba la respuesta, se dirigió a la mujer. ¿Ha considerado abrir una cuenta con nosotros para su negocio? Podríamos encontrarle condiciones favorables, sin comisión de mantenimiento durante el primer año. Esto le ayudará a mantener un registro de sus registros y a construir un buen historial financiero. Ella lo miró sorprendida. «En serio, pensé que era muy complicado y caro». «Para nada. Puedo explicártelo todo mientras esperamos», ofreció Arthur. Cuando llegó la confirmación unos minutos después, mientras él contaba el dinero, no pudo evitar sonreír. «Gracias, Arthur. Eres el primer empleado de banco que me ha tratado como una persona, no como un problema.
Él simplemente asintió. Después de que ella se fuera, María, la jefa del departamento, se acercó a su escritorio. «La trataste muy bien», comentó. «Hace un año, cuando llegaste por primera vez, pensé que no durarías ni un mes. Tan pomposo como un pavo». «Hace un año yo era otra persona, María», respondió Arthur con calma, mientras colocaba los documentos. «Lo sé», asintió. «Por cierto, tienes una carta de la oficina principal». Abrió el sobre con cierta inquietud. Dentro había un aviso oficial. Durante el último trimestre, su sucursal había mostrado el mayor aumento de confianza de los clientes en toda la ciudad. La carta también anunciaba que, según una encuesta anónima a clientes, Arthur Finch había sido nombrado el empleado más atento y servicial. Adjunto había un cheque de bonificación. No era gran cosa, pero para él era invaluable. No fue el único que cambió ese año. El protocolo Vance se volvió legendario en el mundo financiero. Lo que comenzó como una instrucción interna en Meridian National Bank se convirtió en un estándar del sector. Otros bancos se apresuraron a implementar programas similares de capacitación y monitoreo. La reputación del banco se disparó, al igual que sus ganancias. Resultó que el respeto al cliente no solo era lo correcto, sino también rentable. Esa noche, después del trabajo, Arthur no regresó a casa. 2 veces por semana hacía voluntariado en un centro comunitario, donde impartía clases gratuitas de educación financiera. El centro recibía una generosa financiación de la fundación que recibía la mayor parte de su salario anterior. Varias personas se reunieron en el pequeño pero acogedor aula. Una familia joven recién llegada al país, un anciano con dificultades para gestionar sus deudas y una estudiante. Arthur, de pie ante la pizarra, explicaba pacientemente la diferencia entre crédito y débito y dibujaba diagramas para crear un presupuesto familiar. Hablaba con sencillez, sin jerga compleja, citando ejemplos de sus propias vidas. Al fondo del aula, junto a la puerta, había una mujer. Vestía un elegante abrigo, pero su rostro estaba oculto por la sombra de su sombrero. Llegó 15 minutos antes del final de la clase y observó en silencio. Era Eleanor Vance. Observó cómo Arthur se acercaba a una joven pareja que le preguntaba algo con timidez. Se sentó junto a ellos, echó un vistazo a su cuaderno y comenzó a explicarles algo con calma y ánimo. No había rastro de condescendencia ni impaciencia en sus gestos. Estaba en su sitio. Eleanor no se acercó. No quería que la viera. Había logrado su objetivo. No solo había castigado al culpable, le había dado al hombre la oportunidad de cambiar, y él la había aprovechado. Observó cómo la gente se acercaba a Arthur después de clase, le estrechaba la mano y le daba las gracias. Salió en silencio, donde un coche la esperaba. El conductor le abrió la puerta. Al subir al coche, Eleanor Vance se permitió una leve, casi imperceptible sonrisa por primera vez en mucho tiempo. Se dio cuenta de que, a veces, para cultivar algo nuevo y saludable, primero hay que quemar lo viejo hasta los cimientos. Las cenizas resultaron ser un suelo sorprendentemente fértil.